como les decía, pues muchísimas gracias a los que se conectaron. Sé que es un día de trabajo al hacer un esfuerzo adicional para oír de estos temas me parece que es loable, ¿no? Entonces, los felicito. No sé si Ricardo quiere comentar algo antes de que empecemos. Sí, 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 yo quería darle las buenas noches a todos, darle la bienvenida a es una información muy importante, no es lo que mucha gente está pensando, que quién sabe con qué nos vamos a encontrar. Yo me atreví a invitarlos porque este taller de las tres reglas del dinero, de verdad que me emociona presentarlo aquí a los amigos, ver también este número de personas que llegaron ya comprometidas a aprender a tomar el control de su futuro financiero. Pues yo les agradezco mucho que estén aquí. Casi todos los que están aquí, Luis, Sean, Francisco, quiero comentarles que casi todos los que están aquí han conocido mucha de mi trayectoria como libretista de televisión, como periodista, como escritor, como antropólogo. Algunos han conocido mi faceta como emprendedor y algunos saben que he tenido éxito y muchos más saben que he tenido muchos fracasos. Entonces, yo conozco algunas de las leyes de las finanzas, pero en esta etapa de mi vida he descubierto que las épocas difíciles que tuve, habría podido evitarlas si tuviera el conocimiento que estoy adquiriendo en este momento, en esta nueva etapa. Yo quiero comentarles aquí a mis amigos que esta etapa es muy especial para mí en mi carrera en la industria financiera, un sueño que siempre quise, al que quise siempre llegar, ya en mis años 30, o sea, mi mediana juventud estoy llegando y empezar como un profesional financiero y estar aquí ayudando a personas como los que vamos a ayudar y a otras que irán llegando a descubrir esas herramientas claves para el bienestar económico. Pues, la verdad me emociona mucho. Yo quiero también presentar a amigo Luis, que estaba hablando aquí, una persona muy afable, muy joven, bueno, no mucho, pero bueno, él es un verdadero experto. Él es Luis Azócar, es venezolano, es un profesional financiero con más de 25 años de experiencia en la banca. Actualmente es director de la junta directiva del banco 100% Banco en Venezuela y con más de 5 en la industria financiera, si no estoy mal, aquí en los Estados Unidos. Luis nos va a guiar paso a paso en este viaje para una mejor comprensión y en el manejo de nuestras finanzas. Tiene una amplia financiera, lo repito, una amplia experiencia financiera. En planificación financiera es un experto y él nos va a ayudar a comprender cómo cada uno de nosotros puede alcanzar esas metas financieras con un método que existe. Es otra cosa que yo descubrí aquí en esta etapa, es el método existe. Y si se sigue, se tiene realmente el éxito que uno busca. Entonces, sin más ni más, le damos la bienvenida a Luis. Muchas gracias por acompañarnos. Al Y bueno, contrario. mi mal. Gracias a ti, Ricardo. Sí, efectivamente, siempre nos gusta comentar la experiencia, ¿no? En mi caso en particular, de los años que tuve en la banca. En 25 años que estuvimos allá en Venezuela, y esto es un comentario que vale sobre todo para los que venimos de Latinoamérica, ¿no? Nosotros en nuestros países no tenemos acceso a este tipo de información. Nosotros tenemos un estilo de hacer banca bastante tradicional, yo diría que escaso en muchos casos porque pues no tenemos la cantidad de instrumentos que se pueden tener en países como Estados Unidos. Pero lo más importante que no tenemos es la educación y es ahí donde nosotros nos focalizamos mucho. No cabe duda ninguna que Estados Unidos pues, es un país que es de economía de libre mercado, que es el país capitalista por excelencia y que de alguna manera ha marcado esa pauta en el mundo en lo que es la historia contemporánea. Y por supuesto, pues es aquí donde se han desarrollado las estrategias más interesantes. Pero más allá de los instrumentos como tal, que desde luego pues, son los que nos facilitan materializar la planificación, lo importante es la educación que nos dan. Nosotros nos focalizamos mucho en eso y con eso quiero comenzar la presentación, ¿no? Eh, voy a compartir mi pantalla en este momento. Sintámonos en la libertad de preguntar, de interrumpir, de conversar, porque yo quiero que esto sea más una conversación que una clase magistral, ¿no? No intento para nada hacer eso, pero bueno, siempre tenemos que presentarnos. La compañía de la cual nosotros trabajamos se llama Global Financial Impact. En nuestros países se diría que somos un broker. Aquí nosotros nos describimos como una plataforma de distribución de servicios financieros estilo Amazon, ¿ok? En donde nosotros tenemos asociadas varias empresas
empresas con unas características bien particulares, el punto de vista de riesgo, el punto de vista de mercado, el punto de vista de antigüedad, cuyos productos y servicios nosotros podemos intercambiar a nuestros clientes para poderles diseñar estrategias, poderles diseñar instrumentos en donde ellos puedan organizar sus finanzas. Y en ese sentido, nuestro rol fundamental, nuestra misión es inspirar a las familias a soñar de nuevo, ¿no? Es la educación. Y sobre todo, ese énfasis lo hacemos en la comunidad latinoamericana. Porque por distintas razones, algunos lo atribuyen al tema religioso, otros al tema cultural, nosotros venimos de España, pero por las razones que sean, en nuestros países nosotros no tenemos la cultura de planificarnos financieramente. Vivimos un poco en un ritmo de incertidumbre. En América, afortunadamente, en Estados Unidos, sí hay más la cultura financiera, hay más la cultura de organización, de empezar desde jóvenes desde el momento que empezamos a trabajar, empiezan a organizar su futuro. Porque qué duda cabe que es hacia las rutas hacia la que vamos. La única forma de no transitarla es muriendo en el camino, ¿no? Que por supuesto eso no nos va a pasar sino a la minoría, afortunadamente. Entonces hay que planificarse. Entonces, desde luego que sí, nuestro, digamos, objetivo principal es la educación y es focalizarnos en que las familias puedan retomar todos esos sueños que uno tiene al momento de crear una familia. Desde que empezamos a trabajar, queremos crear patrimonio, vamos creando una familia, tenemos sueños. Y en el día a día esa dinámica nos va absorbiendo. De hecho, esa dinámica es una dinámica bien perversa que se da entre todas las responsabilidades que vamos teniendo a medida que vamos formando familia. Y nos sentimos un poco así como este señor de acá, no sé si a ustedes les pasa, pero van recayendo sobre nosotros muchas responsabilidades, ¿no? La casa, porque nos casamos, que tenemos una casa, tenemos que formar una familia, hay que comprar los carros. Vienen los hijos y con ellos todas las responsabilidades que ellos implican, porque los hijos pues requieren las universidades, los gastos. Muchas veces incluso, y esto es una parte fundamental, tenemos que hacernos cargo también de los padres, porque como vamos transmitiendo patrones en la que no nos planificamos, pues nuestros padres en algún momento también se convierten en un peso adicional para nosotros, cosa que a veces que no ocurre con tanta frecuencia en los Estados Unidos, pero sí en Latinoamérica. Es muy usual, es muy común en Latinoamérica ver las familias haciéndose cargo de los padres. En todo caso, indiferentemente como sea, pues tenemos una serie de responsabilidades y desde luego unos ingresos que son limitados, unos ingresos que tenemos que de alguna manera ir distribuyendo, que tenemos que ir manejando de la mejor manera posible para cumplir con todos estos requisitos, con todas estas responsabilidades. Y si somos hombres, aunque hoy en día las mujeres, bueno, siempre ha sido así, pero hoy en día la repartición de las cargas en la familia es como más equitativa, ¿no? Sin embargo, pues en nuestra cultura hispana, en nuestra cultura latina, el hombre, pues digamos, tiene como una responsabilidad adicional. Se supone que es el proveedor, es quien debe de alguna manera cubrir con todo esto, ¿no? Y eso tiene un nombre, eso se llama la teoría de la responsabilidad decreciente. Esa situación de vida obedece, se puede describir a través de esta teoría, y no es una cosa muy simple, pero que por simple a veces pasa desapercibida. Y es que, bueno, al inicio de nuestra vida las responsabilidades son muy grandes, pero el patrimonio es muy bajo. Y en la medida que nosotros vamos envejeciendo, desde luego que pues el patrimonio va creciendo y las responsabilidades van disminuyendo, porque la casa ya se pagó o está al punto de ser cancelada. Generalmente ya los carros están pagados y no tenemos esa ambición de estar comprando y cambiando carro a cada momento, porque pues ya no lo necesitamos de la misma manera. Los hijos han crecido, los gastos más fuertes quizás ya, algunos ya empiezan a trabajar, empiezan a tener ingresos y a tener cierta autonomía desde el punto de vista económico. Y bueno, y los padres muchas veces pues ya no están porque por ley de vida se van primero, o si están pues ya los gastos no son tantos, depende, ¿no? Entonces eso se llama la teoría de la responsabilidad decreciente. El problema, y donde tenemos que tener la conciencia, es que cuando llegamos a este punto en donde los compromisos bajan y el patrimonio aumenta, ya estamos muy cerca de la edad del retiro. Ya cuando todo esto va sucediendo, ya cuando los hijos crecieron y cuando vamos liberándonos de todas esas cargas que hemos traído al camino,
estamos ya muy cerca de la edad del retiro, con lo cual no nos quedan muchos años en esta situación ventajosa. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Eso nos está diciendo que nosotros tenemos que planificarnos en esta etapa, aun cuando el patrimonio sea poco y las responsabilidades sean muchas. No sé si ustedes se sienten identificados con alguna de estas cosas, pero es lo que nos pasa a la mayoría. Y de ahí la necesidad y la importancia de la conciencia de la... ¿Se congeló la imagen? Pues está bien. ¿Se congeló? Ah, ya está bien, ya está Ya. bien. De ahí la importancia de que nosotros tengamos conciencia de la planificación desde el inicio, porque no podemos esperar a llegar a este punto para poder planificar. Eso es digamos, el elemento diferenciador de éxito entre unos y otros. Eso es fundamental. Y si hay jóvenes en la familia, yo les invito, por favor, que le transmitan esta información, porque son cosas que uno no tiene conciencia de ellas desde joven. No nos los explican en las universidades, no nos los explican en el hogar. Al menos no fue mi experiencia y no sé cuál es, si en el caso de ustedes se repite. Entonces, hay que entender que no nos queda otro remedio que agregar aquí la planificación. Hay que agregar en este momento, aunque estemos en esta circunstancia, la organización de nuestras finanzas. Y la organización de nuestras finanzas también tiene un orden correcto. Y es otra cosa que nosotros debemos prever. Planificar nuestras finanzas debemos hacerlo de la manera adecuada para que eso tenga sentido. Porque si no, tampoco vamos a tener los resultados que queremos. ¿A qué me refiero? El orden correcto en nuestras finanzas comienza por, primero que nada, tener una protección, una seguridad. Nosotros estamos creando un patrimonio. Usted está pagando una casa, usted está pagando un carro, usted está creando un patrimonio. Ese patrimonio hay que cuidarlo a toda costa, porque es una única oportunidad que tenemos en la vida para hacerlo. Es una sola vida. Entonces, siempre la base de una organización financiera es la seguridad, la protección. ¿A qué me refiero? A que nosotros tenemos que tener las cosas aseguradas. Eso es una necesidad. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo todo un esfuerzo de acumulación de patrimonio, de generar riqueza en mi casa, y viene una enfermedad, somos seres humanos, viene un problema de salud, un accidente, una enfermedad, y no tenemos un seguro que nos respalde en una situación como esa, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que acudir a ese patrimonio que hemos ido forjando para poder atender a esa emergencia. Entonces, lo que nos ha costado 5, 10 o 15 años de esfuerzo en acumular, se desaparece en un minuto producto de una situación en la familia. Para nosotros en Latinoamérica, el tema del seguro es un lujo muchas veces, o es algo innecesario, y no es así. Nada más lejano que eso. Es lo más necesario que hay. Es la diferencia en garantizar de que ese esfuerzo de vida se permanezca en la familia o ese patrimonio se disuelva, se diluya ante cualquier emergencia. Entonces, tomar conciencia de la importancia que lo primero que tengo que tener yo es una protección. Si tengo una casa, tengo que protegerla. Si tengo un carro, tengo que protegerlo. Pero lo primero que tengo que proteger es a papá y a mamá, es a la persona que está aquí sosteniendo toda la carga. Sí, Eso es lo primero que yo tengo que proteger, porque si no, todo se derrumba. Entonces, en Latinoamérica es muy usual que aseguramos la casa, aseguramos el carro. ¿Y qué pasa con este? Que es la persona que está sosteniendo la carga. Nos olvidamos. Entonces, si nos enfermamos o si desafortunadamente fallecemos, todo esto se viene abajo y se pierde, se disuelve. Esa es la importancia, eso tiene el porqué. Entonces, no es un capricho, es una necesidad. El primero que tiene que estar asegurado es uno mismo, porque de nosotros depende toda la demás columna, ¿no? Entonces, la protección. En segunda instancia, entonces, la acumulación y el ahorro. Hay que generar un ahorro, por poquito que sea, por poco que sea el esfuerzo, la disciplina constante de ir acometiendo ese esfuerzo te va a generar un colchón financiero. Y ese ahorro es el que te va a permitir eventualmente tener margen de maniobra ante cualquier necesidad que haya, ante cualquier opción, digamos, de negocio o de inversión que se presente en la familia.
Muchas veces se nos presentan oportunidades que no podemos aprovechar porque no teníamos esto. Porque no lo planificamos o porque en el momento de una emergencia tuvimos que hacer uso de ese ahorro para poder atender esa emergencia. Esas sutilezas, amigos, esos pequeños detalles, marcan una diferencia enorme entre que tengamos éxito o no lo tengamos dentro de nuestra economía. Y por eso es la importancia de esa planificación. Entonces, hacer esa acumulación e ir componiendo eso. Y a veces tengo muy poco, bueno, ahorro ese poquitico. Y ya después tengo más, lo ahorro un poco más. No importa, lo importante es tener la disciplina. Porque seguro que tienes la disciplina de ir los domingos a comer con la familia y gastar el dinero en un restaurante. Seguro tienes la disciplina de salir por ahí con un grupo de amigos a los que tenemos un hábito y se gasta un dinero. Pues incorporemos a esa disciplina también el ahorro. No, es una arista más de las actividades que tenemos en el día a día. Pero generalmente decimos, no, yo no tengo capacidad de ahorro, yo todo lo gasto. Pero esa misma persona que no tiene capacidad de ahorro, se le cruza de repente la oportunidad de cambiarle 4 cauchos al carro y unos cauchos anchos con un ring más bajo y tal, para que le dé más velocidad al carro y lo hace. Entonces es cuestión de darle la prioridad que corresponde. Siempre tenemos posibilidad de ahorrar por poquito que tengamos. Siempre se puede apartar algo para el ahorro. ¿Por qué? Porque tenemos que tener siempre ese colchón financiero y en el momento que se pueda producir la inversión. Entonces, cuando se nos presente una oportunidad de inversión, tener algo con que actuar. Y por último, la distribución. Nosotros tenemos 2 etapas fundamentales en la vida. Una de productividad, que es cuando estamos trabajando y estamos acumulando ese patrimonio, y una de distribución, donde vamos a vivir de lo que hicimos. Así de sencillo. Desafortunadamente, los latinos tenemos una concepción paternalista y pensamos que en esta época de nuestra vida quien se tiene que hacer cargo de nosotros son los hijos de uno o el Estado. No sé quién nos instauró eso en la cabeza, pero esa es una idea macabra que tenemos nosotros que erradicar de nuestra cultura y de nuestro pensamiento, porque eso genera pobreza en la familia. Le genera una carga a nuestros hijos que no tiene por qué generársela y que ellos la pueden asumir de manera altruista, de manera amorosa, pero que no corresponde. Y entonces ahí le metemos un ancla a la posibilidad de desarrollo financiera de la familia. O si no, es el Estado quien se tiene que hacer cargo de nosotros. El gobierno me tiene que pagar. Y tampoco es así. El gobierno no se tiene que ocupar de la jubilación de nosotros. Se tiene que ocupar de la salud, se tiene que ocupar de la seguridad, pero no necesariamente se tiene que ocupar de nuestro retiro. Eso es una concepción, digamos, filosófica que no podemos nosotros perpetuar en el tiempo, ¿no? Entonces, de ahí la necesidad del orden correcto. Y es bueno que se lo transmitamos a los jóvenes de la familia, es bueno que se lo transmitamos a nuestros amigos. Hay que organizarse financieramente, hay que tener el orden correcto y siempre la protección como base de todo, generar el ahorro para poder tener oportunidades de inversión y garantizarnos la distribución idónea. Ahora, ¿cuáles son digamos, las teorías que tenemos que saber para que este ahorro y esta inversión y esta distribución tenga los mejores resultados posibles? ¿Cómo lo debemos hacer? ¿Dónde lo debemos hacer? ¿A qué tasa lo debemos hacer? ¿En qué instrumento? Eso es lo que nosotros llamamos las 3 reglas del dinero. Eso es lo que nosotros hacemos tanto énfasis en comunicar cuando hablamos de las 3 reglas del dinero. Porque bueno, ya sabemos, ese es el orden correcto, yo tengo que ahorrar, pero ¿dónde lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿En qué instrumento yo tengo que poner mi dinero? ¿Cómo lo voy a manejar? ¿Cómo lo voy a hacer crecer? Eso nadie nos lo dice en ninguna parte. Entonces hablamos de esta lámina que no por sencilla deja de ser importante, que nos vuelve a hacer referencia a una etapa de acumulación en donde estamos haciendo ese patrimonio al que estamos hablando y una etapa de distribución que es donde vamos nosotros a tomar ventaja de ese patrimonio que hemos hecho durante toda la vida. Pero además incorpora siempre la protección de ese dinero, de ese ahorro y de esa inversión que vamos a hacer. Entonces, refresquemos, sé que algunos de los que están aquí ya lo conocen, pero refresquemos los conceptos, ¿no? Y fíjense,
En la etapa de acumulación es importante, lo primero, ver cómo va a crecer el dinero que vamos ahorrando. Hay una ecuación matemática que se llama regla del 72 que me permite saber cada cuánto tiempo mi dinero, ese dinero que yo estoy ahorrando, se va a duplicar. ¿Cómo funciona esa ecuación? Es muy sencilla. Es una ecuación donde el 72 es una constante y yo divido ese número en la tasa de interés del instrumento en el cual yo ponga mi dinero a crecer. Y esa división me va a dar como resultado el número de años en el que mi dinero se va a duplicar. ¿Ok? Entonces yo puedo saber cuando yo contrato algún tipo de cuenta para poner mi dinero a crecer, oye, ¿a qué interés me vas a pagar tanto por ciento? Ya yo sé, cada cuántos años el capital que yo ponga ahí se va a duplicar. Y veamos un ejemplo. Si yo pongo mi dinero en el banco, en Estados Unidos los bancos te pagan menos del 1%, pero seamos amables con los bancos americanos y digamos que nos pagan un 1%. ¿Ok? Supongamos que el Chase o el Bank of America o cualquiera de los bancos en los que usted tenga su dinero ahorrado, le paga un 1% de interés del dinero que usted tenga. Y supongamos que usted tiene $10,000 allí. Bueno, eso significa, aplicando la ecuación, que su dinero se va a duplicar cada 72 años. Yo no sé ustedes, pero yo no tengo ese tiempo. O sea, de aquí a 72 años, probablemente ya yo no exista, ¿no? Entonces, no creo que sea la herramienta más idónea. Sin embargo, uno se reiría y diría, bueno, ¿y quién va a poner su dinero al 1%? Pues todos nosotros lo ponemos así. Los latinos no conocemos otro instrumento que no sea el banco para poner el dinero y guardarlo allí. Y lo que nos pagan es muy bajo en interés. Hay otros instrumentos como las anualidades que nos pagan un 4%, o algún otro tipo de inversión que nos pueden pagar un 6%, y eso hace que los años se vayan disminuyendo y que ese dinero vaya creciendo más rápido. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si conseguimos un instrumento que nos pague el 8, el 10 o el 12%? Pues los años se reducen de manera importante y el capital se duplica mucho más rápido. Y esta misma persona con los mismos $10,000, a los 65 años ya tiene $640,000 acumulados, producto de este interés. ¿Y cuál es la diferencia entre el cliente A y el cliente D que está aquí, que puso su dinero en un instrumento así? Conocimiento, información. Cuando llegamos a este país, generalmente hacemos lo mismo que hacemos en nuestros países, ponemos el dinero en el banco y ahí es donde ahorramos. Bueno, los más aventajados, porque hay unos que ponen el dinero debajo del colchón o en una lata de galletas en la cocina. La diferencia entre este rendimiento y este es conocimiento, saber que en el mercado existen opciones que me pagan mucho mejor interés y mi dinero está igual de seguro. Entonces, en la etapa de acumulación es fundamental que nosotros nos apalanquemos en un buen interés y si es compuesto mejor, porque eso va a hacer que mi dinero crezca mucho más rápido. Básicamente, eso lo tenemos que mirar. No importa el país donde estemos, tenemos que tener claro qué interés está ofreciéndome el instrumento en donde yo estoy poniendo mi dinero que voy a ahorrar para que ese dinero crezca. Pero cuidado, yo tengo también que ver qué nivel de riesgo tiene ese dinero que yo estoy ahorrando. Y eso es lo que tiene que ver con la segunda fase, que es la protección. Entonces, ¿dónde voy a poner mi dinero? En esta economía existen tres vehículos fundamentalmente. El vehículo que llamamos fijo, y aquí el ejemplo clásico es el banco. El vehículo que llamamos variable, y aquí el ejemplo clásico es la bolsa de valores. Y el vehículo que llamamos indexado. Y aquí el ejemplo clásico son las compañías de seguro. ¿Okay? ¿Cómo funciona el banco? ¿Y con qué criterio pongo yo dinero allí? El banco me paga una tasa fija, pero muy baja, menos del 1%, y ya vimos que eso hace que el dinero crezca muy lento. Con lo cual, ¿qué dinero puedo yo poner ahí? Es preferible que ponga el dinero que va a salir, el dinero que está circulante. El de mi cheque, del cheque que cobro mensualmente, yo debería poner aquí el dinero con el que voy a pagar la renta, el dinero con el que voy a pagar el carro, el colegio, los gastos del día a día. Y nada más. Porque pues no tiene mucho sentido que ponga un dinero ahí guardado para que crezca porque no va a crecer. Ya lo vimos aquí.
La opción del vehículo variable, ¿qué me ofrece? Sí, me ofrece mayor crecimiento, mucho más vertiginoso, pero conforme me ofrece crecimientos, también me ofrece caídas. Es muy riesgoso. El vehículo variable es tan agresivo en ganancias como puede ser en la pérdida. Entonces me tengo que cuidar mucho cuando invierto en un instrumento. En Latinoamérica somos muy laxos ahorita, que si con el Bitcoin, que si con vehículos que están, digamos, en la bolsa y que son muy atractivos a primera vista. Pero ojo que conforme hay subidas, hay caídas. Ahí el desempeño puede ser muy bueno o puede ser muy malo. Entonces, de ese cheque que yo cobro todos los meses, ¿con qué criterio voy a poner dinero ahí? Con el mismo criterio que vamos al casino, siempre lo digo. Cuando usted va al casino, usted se mete en el bolsillo un billete de $100 y dice, bueno, esto es lo que yo voy a arriesgar y nada más. Si gano, vengo muy contento a mi casa, pero si pierdo, no pasó nada. Pasé un rato increíble, me distraje. Igualmente debemos hacer con las inversiones que están asociadas a la bolsa. Debemos poner una cantidad de dinero que no represente un riesgo para ninguno de los proyectos importantes de nuestra vida y de nuestra economía familiar. ¿Correcto? Ahora, tenemos un vehículo que es el indexado y es un vehículo que lo hay en Estados Unidos, en Latinoamérica no existe tanto y que es muy interesante porque combina lo mejor de los dos anteriores. Combina la seguridad del banco con el rendimiento correcto de la bolsa. Entonces, merece la pena colocar el dinero allí porque el dinero está seguro, está protegido, generalmente incluso por un contrato en el que usted firma y le van a garantizar su dinero y tiene rendimientos atractivos, consonos con los comportamientos de la bolsa. ¿Y por qué pasa eso? Porque este contrato que yo firmo aquí, lo firmo de acuerdo y me van a pagar un rendimiento de acuerdo con el desempeño de la bolsa. Entonces, yo voy a seguir un índice que cuando tenga un comportamiento positivo, a mí me van a pagar un dinero, pero que cuando ese índice tenga una caída, mi dinero quede garantizado, quede protegido. Entonces, a mí me garantizan que yo no pierdo plata. Mi capital está protegido. Esa es la ventaja en términos de seguridad de un instrumento como este. ¿Ok? Ahora bien, ok, entonces aquí yo debería poner el dinero que yo quiero dejar ahí guardado y que esté creciendo e incluso disponible para el momento que se produzca una inversión atractiva, yo poder hacer dinero, hacer uso de ese dinero. Pero por último, la distribución, que es el final del objetivo de mi planificación, poder vivir de ese dinero, ¿no? En esa distribución, nosotros tenemos que mirar, al menos en este país, los impuestos, porque en eso se nos va mucho dinero. Se nos va mucho del esfuerzo que hemos ido acumulando durante toda la vida. Entonces, aquí los impuestos me permiten también tres opciones. Yo tengo una opción de pagar los impuestos al momento, a medida que se va produciendo la ganancia. Tengo una opción de pagar los impuestos diferidos, es decir, no los pago ahorita, pero los voy a tener que pagar al momento de yo tener la distribución de dinero, de yo recibir mi dinero, como es el caso de los muy conocidos 401k, 403b o los IRA, las cuentas de retiro individual que hay en Estados Unidos. Es un dinero en donde el IRS, que es el organismo en Estados Unidos que dirige todo el tema de impuestos, me permite poner, por ejemplo, para el retiro, para la educación de mis hijos, y me exonera, me difiere el pago de esa alícuota de dinero que yo ponga ahí hasta el momento en que yo ya envejezca y vaya a retirar mi dinero. Entonces, cuando el tío Sam, como se le llama aquí cariñosamente al IRS, al impuesto, me va a decir, bueno, ahora tú me debes 30 años de dinero que yo te permití acumular aquí y me debes también el impuesto de la ganancia que ese dinero produjo. La cosa es que el tío Sam me cobra el impuesto más caro, porque cuando yo estaba hace 30 años atrás, mi tax bracket era más bajo, porque yo tenía una serie de responsabilidades en donde el Estado me da créditos y el tax bracket es más bajo, entonces yo podía haber pagado menos impuestos. Pero cuando ya yo estoy en edad de retiro, el tax bracket aumenta, porque ya no tengo los créditos que me da el gobierno para yo poder tener un tax bracket más bajo. Entonces, al final del día, el tío Sam
me permite diferir los impuestos, pero me los va a cobrar cuando los tengo que pagar más caros. Y eso es un detalle que tampoco observamos. Pero también el tío Sam me permite, a través de algunos instrumentos, tener ventajas de impuestos. ¿Cómo lo son? Y eso ya lo hemos hablado, algunos de los que están aquí, los instrumentos que están apalancados en pólizas de seguros de vida. También hay una figura como es el Roth IRA, que el Roth IRA me permite exonerar los impuestos de la ganancia, pero igual el dinero está invertido en la bolsa, con lo cual está a riesgo. Entonces, de todos los instrumentos que tenemos a disposición, las pólizas de seguro de vida son las opciones que mejor nos acompañan desde el punto de vista de ventajas de impuestos. Lo que hacemos, Ricardo y nosotros en la compañía, es diseñarle siempre a nuestros clientes estrategias que traten de integrar estas tres cosas, para que nosotros podamos garantizar una distribución lo más robusta posible. Es decir, para que podamos tomar ventaja de todo cuanto hayamos acumulado durante toda esta época de nuestra planificación financiera. Ese es el tipo de cosas que nosotros hacemos. ¿Por qué? Pues porque al final del día, lo que estamos buscando es poder vivir de todo ese esfuerzo de vida que nosotros hicimos durante tantos años, ¿no? Poder tener una jubilación, un retiro digno, como lo llamamos nosotros los años dorados, que a veces no son tan dorados como nosotros quisiéramos. En este país, el retiro se basa en una teoría que se llama el banquillo de las tres patas. En Estados Unidos se diseñó el sistema del seguro social pensando en que la persona en condición de retiro debía vivir de tres ingresos fundamentalmente. Uno son las pensiones laborales, otro era los ahorros personales y otro era el seguro social. No se diseñó para que toda la carga la asumiera el seguro social. Se diseñó para que entre estos tres conceptos la persona integrara la masa de dinero de la cual va a vivir a partir de su edad de retiro. Porque el retiro no es una edad, el retiro es un monto. Y eso es otro concepto clave que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Al final del día, el retiro se trata de acumular una masa de dinero lo suficientemente robusta como para poder vivir ese dinero los años que nos queden, que no sabemos cuántos son. Y que la vida nos dice que cada día son más, porque la expectativa de vida va aumentando. Hoy en día, en este país, la expectativa de vida está alrededor de los 90 años. Cuando se diseñó esto, la expectativa de vida estaba en los 60 años. Entonces, ¿cuál es el principal problema que enfrenta el gobierno de los Estados Unidos y todos los gobiernos del mundo, para que sepan? Y que estoy seguro que muchos de ustedes lo saben. La carga financiera que supone la seguridad social del país. Porque es una carga muy grande que ningún Estado puede soportar. De hecho, y hay noticias de eso, pero eso nos da para otro día, en Estados Unidos se prevé que para el año 30 haya que hacer ajustes en los temas de las pensiones del Seguro Social, porque no alcanza, la población es mucho más, hay más gente viviendo más años. ¿Lo ven? Entonces tiene una carga de dinero muy grande. Entonces, ¿qué sucede y qué ha sucedido en Estados Unidos y los que estén fuera de estas latitudes lo analizan en cada uno de sus países? Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Desde el punto de vista empecemos por las pensiones. Desde el punto de vista de las pensiones hoy en día ya casi no existen. Eso de que a mí me jubilen del trabajo donde yo pasé 30 años trabajando, eso ya no existe. Eso existe en los puestos de gobierno y en una que otra compañía y a cargos muy altos, no a todo nivel, porque es una carga muy grande, es un pasivo laboral que no se puede manejar. Hay países como Chile que adelantaron los fondos de pensiones y tuvieron un buen experimento al respecto y sin embargo no han tenido todo el éxito que deberían tener. Entonces, empleos. Primero que las personas ya en promedio, de acuerdo con las últimas estadísticas, la persona pasa entre 5 y 7 años en un empleo y luego se cambia de trabajo. Antiguamente una persona entraba a trabajar en una compañía y salía jubilada de esa compañía. Eso ya prácticamente es una realidad inexistente. Entonces esto muy poco se ve. ¿Okay? Entonces aquí ya nos falta una pata.
La segunda pata, los ahorros. Pero estos ahorros los tenemos y los constituimos desde que empezamos nuestra vida productiva, lo que hablamos en la primera lámina. Si no, no van a existir. Y para muchos de los latinos, estos ahorros se diluyeron al momento de tener que trasladarse de su país de origen, porque hubo que usar ese dinero para poder hacer frente a ese cambio de vida que ahora requiere una cantidad de gastos adicionales que ya no tendrían que ser. Yo tengo otra vez que comprar una casa, tengo otra vez que comprar un sofá, tengo otra vez que comprar un televisor y una cama, cosa que no, ya no debería ser, porque ya eso se debió haber hecho hace muchos años atrás, pero producto de la migración me veo en la necesidad de hacerlo y de echar mano de este dinero. Entonces es otra pata que ya no tenemos. Ya ese dinero no existe. E incluso en nuestros países, aunque no emigremos, esto, si no se tiene en activos, en bloque, o no se tiene en moneda dura, tampoco está porque se lo comió la inflación. Y los que vienen de países como Colombia, como Venezuela, como, bueno, tantos ni hablar de México, Argentina tuvo unos desastres inflacionarios. Yo siempre comento una anécdota que me parece increíble, que yo la viví en carne propia y todavía no me la creo. Y esa realidad la está viviendo ahorita Colombia. Cuando yo me casé en el año 2013, la cena que se ofreció a los invitados, eran 250 invitados, costó lo mismo en el mismo hotel que me costó la cena de mi esposa y mía celebrando el primer aniversario de bodas. Cuando pagamos, fuimos al mismo hotel y pagamos la cena y mi esposa me dijo, acabamos de pagar lo mismo que hace un año pagamos por toda la fiesta, por la cena de los invitados de toda la fiesta. Y yo, por supuesto, me eché a reír. Yo le dije, tú estás loca, no tienes ni idea de lo que estás diciendo. Pero como discutir con las mujeres es imposible, porque ustedes saben que las mujeres tienen evidencia todo el tiempo. Cuando ella se quedó callada, pero cuando llegamos a la casa, me sacó un cuaderno que ella tiene en donde va guardando los tickets y las facturas, es como un diario. Y me dijo, ¿te acuerdas lo que te dije en la cena? Ven para que veas la factura de lo que pagamos. Y efectivamente, habíamos, en un año, lo que costaba una cena para 250 personas, ahora costaba una cena para dos. Esa es la tragedia de la inflación en nuestros países. Por eso que en nuestros países ahorrar en la moneda local no tiene ningún sentido. Sean se puede ir para Colombia porque él va a tener dólares para poder vivir allá, pero si él se jubilara en pesos colombianos, en 5 años no tiene dinero para vivir. Por eso él se puede ir a Colombia, pero nosotros no podemos. Yo no me puedo ir a Venezuela porque con la jubilación que me pagan en Venezuela no me alcanza. A mí me pagarían, Sean, $4 en Venezuela hoy en día si me jubilara. $4 al cambio. Entonces, no, esta pata tampoco existe. La única pata que existe es el seguro social. En nuestros países el seguro social no alcanza para vivir. Eso no se los tengo que explicar. Pero en Estados Unidos tampoco. Y les muestro el cheque promedio. El cheque promedio del seguro social, de acuerdo con la data del año, de este año. $1,782. Esa información es pública, ustedes la pueden buscar. Pero esta información, este promedio, señores, es para el pueblo americano que está trabajando desde joven y que está contribuyendo con su seguro social y que está pagando. Pero para la comunidad latina es mucho más bajo, porque nosotros empezamos a aportar más tarde y ganamos sueldos mucho más bajos que los que ganaban los americanos. Entonces, en nuestro caso está alrededor de los $800. Hoy, con este dinero no se vive. En los que viven en Florida no viven con 1,700, porque esto es el pago de la renta nada más, en el mejor de los casos. Y depende de la ciudad donde esté, porque aquí en Miami imposible. Aquí ese es el pago de una habitación prácticamente, o de un efficiency. Y los que están aquí, que me digan si estoy diciendo mentira. Entonces, y por supuesto, como te decía, en Venezuela esto es $4. Ridículo, no se vive con eso, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Tanto en Estados Unidos como en el país donde usted esté, mi querido amigo. Ustedes tienen que planificar. Ustedes tienen que planificar obligatoriamente. No es una
opción, es una obligación. Nos guste o no nos guste, pero es mejor que nos guste para que tomamos en cuenta de una vez y podamos ir preparándonos de una vez. No es una opción. E insisto muchísimo, díganselo a sus familias, alértenselo a la gente joven de su familia. Rompamos esa cadena de pobreza. ¿Por qué tenemos que ser los latinos siempre los más pobres? Si no somos los que menos trabajamos. Rompamos eso, y eso se rompe con educación. No hay otra forma. Entonces, la seguridad social definitivamente no nos va a satisfacer la necesidad de nuestro tiempo en el retiro si nosotros no nos planificamos. Esta es la realidad de hoy. No sabemos cuál va a ser la realidad del futuro. Hay un documental en este país que se llama The Baby Boomer Dilemma, en donde el señor Ted Bennett, que es el fundador del 401k, y hay una serie de premios Nobel de Economía de este país, y unos asesores presidenciales que trabajaron con el presidente Reagan y con el presidente Bush Jr., tratando de hacer un ajuste al sistema del Seguro Social, a la administración del Seguro Social, para que nosotros, para que en el país haya más recursos y no se tenga que disminuir tanto el promedio del cheque mensual que nosotros vamos a recibir al momento de nuestro retiro. Pero les tengo una mala noticia, ninguno de esos ajustes se ha cometido, con lo cual para el año 2030 van a tener que haber reducciones, invariablemente. Entonces, pues el cheque va a ser más bajo. Nosotros tenemos la posibilidad de ofrecer instrumentos que te generan muy buen rendimiento y nos ayudan a organizar nuestras finanzas de manera correcta, de manera protegida, y de los cuales nosotros podemos tener una renta constante al momento del retiro. Uno de esos productos, el principal, es el IUL, el Index Universal Life. Es el producto que más utilizamos. ¿Por qué? Porque cuando vemos las 7 u 8 temas importantes que tenemos que mirar en nuestros productos financieros, donde vamos a acumular ese ahorro dentro de nuestra planificación financiera, este producto es el único que las cumple todas. Y hagámonos un paso, lo que vemos son los distintos vehículos, ¿no? El banco, que ya lo analizamos, los planes de retiro tradicionales, normales, o el 401k, el plan de retiro Roth, que es el que está exonerado de impuestos a las ganancias, las anualidades indexadas y el IUL, el Index Universal Life. Y fíjense ustedes cómo, por ejemplo, a nivel de ventajas fiscales, bueno, el Roth IRA, como les dije, tiene esa ventaja, y el IUL. Crecimiento potencial, desde luego el dinero que está aquí, el dinero que está aquí, en una anualidad y en un IUL. Pero el riesgo, que es un elemento importantísimo que tenemos que considerar, bueno, es verdad, el banco y la alcancía no lo tienen, pero los otros dos instrumentos que no lo tienen son las anualidades indexadas y el IUL. Los demás están a riesgo, el dinero. Entonces, el dinero que yo estoy acumulando para la universidad de mis hijos, o para mi retiro, o para comprar una casa, yo no quiero que este factor lo tenga presente. La protección, que además tenga un seguro, que ya vimos por qué se necesita tener un seguro, bueno, pues de pronto el banco lo tiene, el banco nos asegura que la plata que está allí no se va a perder, es verdad, pero el otro que tiene seguro y protección es el IUL y las anualidades. Perdone, cuando hablo aquí de protección y de seguridad me refería a seguridad desde el punto de vista de riesgo, de que el dinero no se va a perder. Liquidez. Bueno, el banco tiene liquidez, la alcancía tiene liquidez, los AIRA y los ROT no tienen liquidez. Tú no puedes retirar el dinero en el momento que quieras. Tienes que esperar. Si lo retiras antes de tiempo, antes de los 59 años y medio, tienes que pagar una multa. Las anualidades tampoco, porque se comportan igual que los planes de retiro. El IUL sí lo tiene. Legado, y aquí sí tiene que ver con la póliza de seguro que acompaña mi instrumento, mi ahorro. Que yo le deje una herencia a mi familia, solo me lo ofrecen estos dos. Porque son instrumentos, en el caso de la anualidad, el dinero que esté dentro de la anualidad de su crecimiento es lo que queda como legado a mi familia, pero en el caso de la IUL incluso es mayor, porque yo tengo una póliza de seguro de vida que aporta un dinero adicional a lo que tenga ahorrado y ha invertido, y entonces el patrimonio que yo le dejo a mi familia es mayor. Este es un punto muy, muy de aquí de los Estados Unidos, que es que evitar el probate, y es que cuando no estemos,
nuestras familias no tengan que ir a la corte para que sea la corte quien decida a dónde van los fondos. En Estados Unidos es un tema importante que nosotros, los que viven aquí, tienen que considerar. Esto solo te lo evita la anualidad y el IUL. Y por último, beneficios en vida. Los beneficios en vida forman parte de esa seguridad inicial que nosotros tenemos que tener. Y es que, por ejemplo, si yo me enfermo en este país, mi póliza de seguro de salud me va a cubrir los gastos médicos. Pero si yo no puedo trabajar, mi nivel de vida, ¿de dónde sale? ¿Quién me va a pagar el sueldo? O sea, ¿con qué pago la renta? ¿Con qué pago el carro? ¿Con qué pago la luz del mercado? Pues tengo que hacer mano del patrimonio que tenga o pues alguien tiene en la familia que sacrificarse. Cuando tú tienes una UL, te paga un beneficio, te adelanta del beneficio de muerte una mensualidad para que tú mantengas tu calidad de vida, para que tú mantengas tus gastos. Y entonces no se ve afectado ni tu patrimonio, ni tus ahorros, ni tu nivel de vida, ni el de tu familia. Entonces por eso trabajamos mucho con este instrumento. Y esa es la razón por la cual estamos todo el tiempo focalizados en elaborar el mejor ayuda posible que nuestro cliente pueda tener para que tenga cubierto todas sus necesidades. Sobre todo porque es un instrumento que le va a permitir generar un ingreso de por vida una vez que se retire, de acuerdo con el monto que haya tenido ahí, mientras que tiene todos estos otros beneficios. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Sentarnos a organizar nuestras finanzas, como si estamos aquí, como si estamos en otro país. Sentarnos a ver nuestros números, a ver qué tenemos en términos de planificación, a ver con qué contamos y hacer la proyección de con cuánto dinero voy a tener y si lo tengo en el instrumento correcto. De pronto, soy afortunado y tengo el instrumento correcto y tengo las herramientas correctas. Perfecto. Lo que tengo que saber es que estoy bien. Pero si no lo tengo, empezar a planificarlo cuanto antes. Si tengo un dinero en el banco, moverlo a una anualidad, en donde me produzca una tasa mucho mayor y esté protegido, no esté en riesgo. Si tengo un dinero invertido en la bolsa y tengo más de 60 años, ya yo debería invertir la balanza de riesgo e ir moviendo ese dinero hacia instrumentos que no tengan ningún tipo de volatilidad. Porque después de que uno tiene los 60 años, ya debería reducir de manera importante los niveles de riesgo. Estoy cansado de escuchar asesores financieros que le dicen a una persona de 58, de 60 años, no, mira, vamos a meter el dinero aquí en la bolsa, en este instrumento, porque esto te va a generar un rendimiento altísimo. Rendimiento alto es igual a alto riesgo. Ya cuando se tiene cierta edad, nosotros no podemos tener ese nivel de riesgo. La tolerancia de nosotros disminuye en cuanto al riesgo. Entonces tenemos que mover nuestro dinero. Tenemos que ponerlo en instrumentos que ya no estén asociados a la bolsa, pero que me sigan garantizando un nivel de rendimiento importante. No ponerlo en un banco que no me está pagando ni siquiera el 1%. O sea, no tenemos que llegar a esos extremos. Pero, ni tampoco ponerlos en lingotes de oro debajo de la cama, porque bueno, ya eso no va a crecer más. Dejarlo en un instrumento, pero que siga creciendo y que me permita la posibilidad de seguir rentando y de seguir teniendo un dinero, digamos, eh, en crecimiento, para que al momento que yo decida y que tenga la opción de decidir de dejar de trabajar, pueda hacerlo y vivir de esos intereses. Esa es nuestra invitación. Nuestra invitación entonces es, y les agradezco mucho por su atención hasta ahora, primero que nada, la planificación. Ver qué tenemos, cómo lo tenemos y dónde lo tenemos. Y luego organizarnos en el orden correcto y garantizar de que nos estamos planificando bien. Y para eso, hacer mano de la estrategia, digamos, más idónea. Es correcto, el oro va incrementando su valor, pero recuerda, no tiene beneficios adicionales. Tiene el valor en sí mismo. Pero si yo me enfermo, si yo no tengo un beneficio adicional que me permita, de alguna manera, seguir protegiendo esa cantidad. ¿Me explico? O sea, si yo transfiero mi dinero al oro, el oro sigue conservando su valor, puede aumentarlo. Pero si yo tengo una emergencia, pues tengo que usar ese dinero. No tengo un paliativo que actúe y no tenga que tocar mi patrimonio. Y acuérdate que yo no sé en qué momento, hasta cuánto voy a vivir. Eso no lo sabe nadie. Entonces yo tengo que generar una estrategia de la cual yo reciba dinero de por vida. Como vimos la teoría de la responsabilidad creciente,
Llegada la edad de tu vejez, tus gastos disminuyen de manera importante, considerablemente. Entonces vas a poder vivir con poco dinero, pero necesitas ese poco dinero, porque si no lo tienes tú, eres la carga de alguien. Alguien va a tener que pagarlo por ti. Entonces, eso es lo que tenemos que garantizar. Al final del día, no es la edad, es el monto y cómo podemos distribuir de ese monto. Ese es el kit del asunto. No se trata, yo tengo $1.000.000, ya, que me puedo retirar, ajá, pero ¿dónde vas a poner el $1.000.000 para que te rinda todos los años que te quedan de vida, que no sabes cuántos son? Porque esa X en la ecuación no la podemos despejar nosotros, la despeja el que está allá arriba nada más. Como no tenemos esa fecha y como no podemos despejar esa ecuación, no nos queda otra que manejarla como infinita. Entonces yo tengo que buscar una herramienta, y ahí es donde nos caemos, que me permita tener una renta constante. ¿Qué hacemos muchas veces en nuestros países? Bueno, compramos una propiedad y la rentamos. Y entonces vamos a vivir de esa renta, en complemento con el seguro social. Hasta que llegue Maduro y me quite la casa. Hasta que lleguen los socialistas y entonces pongan una ley y me quitan la propiedad. Entonces ahí me meto en problemas. Y ese es el llamado y ese es el porqué. Hay que tener mucho cuidado cuando estamos en nuestros países. Yo tengo un amigo que dice, y me encanta yo me lo copié de él desde que lo dijo, y me encanta ese refrán, que Bianca lo conoce. Y dice lo siguiente: mudarse en Latinoamérica de país es como mudarse en el Titanic de camarote. Puede ser que te demores en caer, pero va a caer, porque tenemos mentalidad socialista. Desafortunadamente es así, mi hermano. Es así, eso es un hecho y tenemos que vivir con eso. Entonces, cuando tú te mudas de país en Latinoamérica, tú te estás mudando de camarote en el Titanic. Así de sencillo. Tenemos que proteger. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros estamos en esta industria, esta es la razón por la cual a mí me apasiona poder brindar esa información y poder sentarme con cada uno de ustedes, y creo que eso también pues es parte de las pasiones que despierta en Ricardo, el poder sentarse con una persona, organizarle su finanza y ofrecerle un instrumento que le pueda servir para todo esto. Les agradezco mucho su atención, espero que lo hayan disfrutado. Cualquier pregunta, cualquier curiosidad, cualquier duda que ustedes tengan con respecto a sus casos particulares, siéntense con Ricardo, que gustosamente él va a poder sentarse con ustedes, analizar sus casos, ver cuáles son las mejores opciones. Y si por alguna razón no la sabe, hay un sinfín de personas dentro de la compañía que tienen la experiencia para ayudarlo a trabajar uno que otro instrumento en particular. ¿De acuerdo?